Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Ingeniería Energías Renovables. En esta oportunidad y por pedido de técnicos de la rama de refrigeración, estoy dictando cursos de eficiencia energética en refrigeración y dentro del contenido quiero compartir con ustedes una pequeña parte acerca de torres de enfriamiento, donde voy a enseñarles cómo deben calcular su rendimiento o un indicador energético. Entonces voy a ubicarme únicamente en un resumen que tengo de torres de enfriamiento. Hay otros temas puntuales más importantes, pero bueno, aquí está un poco más resumido. Una torre de enfriamiento, que es diferente a un condensador evaporativo, son sistemas mecánicos destinados a enfriar masas de agua en procesos que requieren una disipación de calor. Entonces el objetivo es extraer el calor del fluido, en este caso agua, y entregarlo al ambiente, al entorno. El principio de enfriamiento de estos equipos se basa en la evaporación de una parte del agua inducida por el contacto del aire. Da lugar al enfriamiento del resto del agua. Por lo general, las torres de enfriamiento pues evaporan un porcentaje, una cantidad de agua mediante el contacto del agua con el aire. Entonces aquí se aprovecha la temperatura del bulbo húmedo y esta reducción de temperatura pues hace que se evapore cierta cantidad de agua. Y el objetivo, como les decía, es reducir esta temperatura de ingreso a la torre de enfriamiento para que a la salida pues alimente a un condensador, un intercambiador de calor, para que cierre el circuito de refrigeración industrial. Hay diferentes tipos de torres de enfriamiento en función de la ubicación de los ventiladores. Por ejemplo, tiro forzado, que el ventilador empuja desde la parte inferior el aire. También hay tiro inducido, que son los más utilizados, por su consumo energético, bajo consumo energético. Y la disposición o la ubicación de los ventiladores, pues hay igual diferentes formas que va a depender de la capacidad que tenga la torre de enfriamiento. Entonces voy a abordar rápidamente un ejercicio, un ejemplo de una torre de enfriamiento. Como podemos ver ahí la imagen, tenemos una torre de enfriamiento que ingresa un flujo W1 de agua caliente, y el objetivo es reducir su temperatura y sacar un flujo W2 a menor temperatura. Para ello pues debe ingresar un flujo de aire 1 con cierta humedad absoluta y salir por la parte superior del ventilador la misma cantidad de aire con diferente humedad absoluta. Y también vamos a considerar que hay un porcentaje de flujo de arrastre de agua. Las torres de enfriamiento por lo general tienen un flujo de purgas que está en función de la conductividad eléctrica que tenga, y para ello pues va a haber un flujo de reposición MR que va a reponer tanto el agua evaporada, el agua de arrastre y el agua que saldría en la purga. Entonces, empezando haciendo un balance de energía, sabemos que las entradas deben ser igual a las salidas. En la entrada pues debería ser la sumatoria de todos los flujos de entrada con sus respectivas entalpías, más un trabajo que consumiría el ventilador. Y las salidas habría igual flujos de salida con sus respectivas entalpías. Entonces, realizando el balance, me quedaría que tengo un flujo de agua a la entrada con entalpía W1, más un flujo de aire a la entrada con una entalpía de aire 1 y más el trabajo de entrada del ventilador. Esto es igual al flujo de agua a la salida con una nueva entalpía, una menor entalpía, menor temperatura. Y a la salida de la torre de enfriamiento en la parte superior pues voy a tener un flujo de aire con una nueva entalpía, un aire caliente, por decirlo así. Como sabemos que el flujo de aire de entrada debe ser igual al flujo de aire de salida, entonces lo vamos a denotar solo como MA. Dicho esto, pues reemplazamos el flujo de aire, entonces quedaría de esa forma. Y para tener la ecuación completa pues necesito hacer un balance de agua, ¿sí? Para hacer el balance de agua igual necesito saber cuánta agua ingresaría a la torre de enfriamiento sumado a cuánta agua contiene el aire de ingreso a la torre de enfriamiento. Ese sería el agua total. Y la salida sería igual, cuánta agua me sale de la torre de enfriamiento sumado a cuánta agua sale por la parte superior de la torre de enfriamiento. De esta ecuación despejo el flujo de agua de salida, W2, y me quedaría de esta forma.
Reemplazando en la ecuación anterior, pues me quedaría una ecuación de esta forma. Y al despejar el flujo de aire que debería ingresar a esta torre de enfriamiento, pues sería de esa forma, ¿sí? Como pueden ver, también está ahí considerado el trabajo del ventilador. Entonces, como podemos ver, el calor térmico que debemos extraer del fluido del agua, que sería W flujo 1 por la diferencia de entalpías, va a estar ligado a cuánto le reduzco su temperatura, cuánto varía la temperatura del aire de ambiente y también sus humedades. Entonces, como pueden ver, es muy importante las condiciones ambientales que tenga el aire en donde esté ubicado la torre de enfriamiento. Podemos con esta ecuación sacar cuál sería el trabajo, de qué potencia debería tener el ventilador, ¿de acuerdo? Considerando pues que hay un trabajo, hay un calor que se extrae en función de las condiciones ambientales. Y también podemos obtener un indicador de la torre de enfriamiento que va a ser igual a cuánto calor se ha extraído del fluido dividido para cuánta potencia eléctrica estoy consumiendo en el ventilador. ¿Qué me faltaría? Calcular el flujo de purga de la torre de enfriamiento. Para ello sabemos que el flujo de reposición pues debe ser igual a la suma de todas las pérdidas o salidas de agua que tengo en la torre de enfriamiento, que sería el agua evaporada, el agua de arrastre y el agua de purgas, ¿sí? Que está aquí. Para obtener el flujo pues debemos hacer un balance de conductividad eléctrica, donde sabemos que el flujo de reposición ya viene con una cierta conductividad eléctrica y debe ser igual a la conductividad eléctrica que mantiene la torre de enfriamiento en la suma de flujo de arrastre más flujo de purga. Aquí no se considera el flujo de evaporación, pues debido a que se evapora agua y las sales se mantienen en la torre de enfriamiento. Entonces, reemplazando me quedaría de esta forma, y de aquí, de esta ecuación, puedo reemplazar el flujo de purga, que me quedaría de esta forma, que es igual a la conductividad eléctrica del flujo de reposición por el flujo de agua evaporado, sobre la diferencia de conductividades eléctricas de la torre de enfriamiento menos conductividad eléctrica del agua de reposición, y le resto el flujo de arrastre que tiene la torre de enfriamiento. El flujo evaporado pues va a ser igual a la cantidad de aire que ingresa a la torre de enfriamiento por la diferencia de humedades absolutas, entrada y salida. Y el flujo de arrastre, por teoría, pues se le considera un porcentaje, en este caso considero 0.2% del flujo total de entrada de agua a la torre de enfriamiento. Para ello les voy a explicar este ejercicio, donde dice que se tiene una torre de enfriamiento de un chiller con una potencia de condensación de 1509 kilovatios. Es cuánto calor puede absorber, ¿sí? Cuánto debe disipar la torre de enfriamiento. La temperatura de condensación es igual a 35 grados centígrados y su temperatura de bulbo húmedo igual a 25.6 grados centígrados, 101.304 pascales, presión atmosférica, o sea, a nivel del mar. La salida de aire en la torre de enfriamiento tiene una temperatura promedio de 40 grados centígrados. Y la torre de enfriamiento cuenta con 4 ventiladores de 5.6 kilovatios de potencia eléctrica y una bomba de recirculación de 11 kilovatios. La potencia eléctrica total de consumo es de 33.6 kilovatios. Que me pide calcular el flujo de aire requerido, el flujo de agua evaporado, el flujo de agua de reposición y el rendimiento de la torre de enfriamiento. Entonces aquí tenemos una gráfica en donde podemos ver las condiciones que plantea el ejercicio. Tengo a la entrada del agua que ingresa a 45 grados centígrados. ¿Por qué 45 grados centígrados? Recuerden que hay un superheat y subcooling. Entonces, en este caso, después de la evaporación, en este caso sería la condensación, pues yo debo tener un sobreenfriamiento, ¿sí? Y eso se da por una variación de temperaturas. 45 grados, que se considera la temperatura de condensación más 10 grados, sería 45 grados. Y la temperatura de salida a 30 grados, por lo general, es igual a la temperatura de bulbo húmedo entre 4 y 5 grados más, para tener esa variación de transferencia de calor. Me daría 30 grados. El ventilador me consume una potencia de 22.6 kilovatios. El agua de salida saldría a 30 grados, que alimentaría al condensador. Tenemos que el aire de entrada tiene una temperatura de bulbo seco 35 grados centígrados, que sería temperatura ambiente, y temperatura de bulbo húmedo 25.6. Habría un agua de reposición que ingresaría a temperatura ambiente, ¿sí? Que estaría a 35 grados centígrados, y un flujo de purga
que estaría a la misma temperatura de salida del agua que alimenta los condensadores. Entonces, ok, ¿qué voy a calcular primero? ¿Cuánto flujo de agua recircularía dentro de la torre de enfriamiento? ¿Sí? Para ello pues ya tengo la potencia de condensación, divido para el CPI la diferencial de temperaturas que debo reducir al flujo y me da cuánto flujo ingresaría a la torre de enfriamiento. Dentro de la entrada de aire, pues yo tengo la temperatura bulbo seco, temperatura bulbo húmedo. Con estos dos valores puedo, en cartas psicométricas, obtener cuál sería la humedad absoluta que tiene el aire, qué entalpía tendría el aire y cuál sería su volumen específico. Y a la salida de la torre de enfriamiento, en la parte superior, por donde está el ventilador, pues tendría una temperatura del aire que está a 40 grados centígrados y obviamente se considera la humedad relativa a 100%, ¿no? Entonces con estas dos variables puedo obtener igual cuál sería la humedad absoluta del aire, la entalpía y su volumen específico. Las entalpías de los líquidos, bueno, a la presión de trabajo y la temperatura se puede obtener, por ejemplo, la entalpía del agua de entrada, estamos considerando 45 grados centígrados, la temperatura de agua de salida, 35 grados centígrados, la temperatura de reposición, 35 grados centígrados, y la temperatura de la purga, 30 grados centígrados. Entonces, esas serían sus entalpías de los líquidos. Reemplazando la ecuación que previamente obtuvimos, podemos ver que me da un flujo de aire requerido de 18.22 kilogramos segundo. Considerando el volumen específico, me daría 16.77 metros cúbicos segundo o 60.372 metros cúbicos hora, o también 35.620 CFM que debe entregarme el ventilador. Calculo el flujo de agua evaporada con la ecuación, me da 0.584 kilogramos segundo. Calculo el flujo de agua de arrastre, 0.048 kilogramos segundo. Y calculo el flujo de purgas, que me daría 0.146. Con esas tres, pues hago la suma, que sería el agua de reposición. Cuánta cantidad de agua debe reponer a la torre de enfriamiento, me daría 0.778 kilogramos segundos. Con estos datos, pues ya puedo hacer un balance de potencia, en donde las entradas serían el calor del aire o la potencia térmica del aire de entrada, que sería 18.22 kilogramos segundo de aire por la entalpía de aire que tiene la entrada, ¿sí? Ahí tenemos los valores. También la potencia de entrada del agua y la potencia del agua de reposición, cuánto agua ingresa a la torre de enfriamiento. El total, la suma de las tres me da una potencia total de 6.066 kilovatios. A las salidas tengo la nueva potencia térmica a la salida de la torre de enfriamiento. Como pueden ver, hay una elevación, ¿no?, de 1.431 a 3.033. Eso se da pues porque ha absorbido calor. La potencia o el calor del agua de salida, W2, igual, como pueden ver, ingresa a 4.520 kilovatios y sale a 3.013. Hay una reducción de calor. Esto es el objetivo de la torre de enfriamiento, reducir el calor al fluido de trabajo o al agua. Tengo un calor que se me pierde en el arrastre de 8 kilovatios y un calor que saldría por las purgas, por el flujo en las purgas de 18.33. La suma de todo me da 6.070. Como pueden ver, pues me da un balance, entrada igual a salida, entonces el balance estaría realizado correctamente. Puedo obtener el trabajo del ventilador, pues como pueden ver me da 22.1, básicamente lo que necesitaría en el consumo de potencia del ventilador, y puedo obtener los indicadores de la torre de enfriamiento, que es básicamente cuánto calor debe absorber, que el ejercicio me dice 1509, pues, dividido para el consumo eléctrico, ¿no?, de los ventiladores, 22.6, 66.76, y otro indicador que sería del sistema, en donde ya considero la potencia o el consumo también de la bomba de recirculación. Entonces me daría que este enfriamiento estaría consumiendo 44.9 kilovatios térmicos, o desprendería 44.9 kilovatios térmicos por cada kilovatio eléctrico consumido. ¿Ok? Entonces, bueno, eso fue una parte de torres de enfriamiento, de cálculos. Bueno, esto hay que enlazarlo con el sistema del chiller para evaluar ya un rendimiento, enlazarlo todo y ver nuevas mejoras para aumentar el COP o el rendimiento del circuito de refrigeración. Espero que les haya gustado. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales como Ingeniería Energías Renovables. Mi nombre es Guillermo Pérez y muchas gracias por su atención. Chao.